El Señor me llevó a este pasaje ayer, a la tarde, para preparar el mensaje para ustedes. Y después que lo leí, dije, no entiendo nada. Señor, ¿qué querés? Y como el pastor de la casa es el Espíritu Santo, dije, vos hablarás y vos dirás qué. Y la verdad que fue hermoso, lo disfruté a full. Y esta mañana cuando le di forma, cuando lo terminé, cada vez más cosas. Y dije, puedo predicar este pasaje un mes seguido. Es tan rico, tan rico. Y los voy a poner en contexto. Le puse un título re cortito, le puse Lecciones de un guerrero en un campo de lentejas. Segunda de Samuel 23, que no pongas el pasaje todavía, por favor, pero segunda de Samuel 23 empieza con David ya anciano, ya con sus añitos, y empieza contando, reconociendo primero el poderío del Señor, cómo Dios lo acompañó. Y cuando llega al versículo 10, por ahí más o menos, empieza a hablar de algo que me parece extraordinario, porque es un giro que parece que fuera sacado de otro libro, pero es el mismo y es él mismo hablando. Y empieza a hablar de los 30 que lo acompañaron, los de la cueva de Adulam, la escoria, los que no servían para nada. Si alguno se identifica con eso, bueno, bienvenido a mi club. Los que nadie veía nada en ellos. Eran lo peor de la sociedad. Un par de brutos, un par de violentos, un par de solitarios, un par de dañados por la herencia, por la historia, un par de ladroncillos por ahí. Había un montón de gente que no tenía nada que ver con nada. Pero, se encontraron con David. Y esto es parte para otra prédica porque justamente todo eso es lo que Dios me estaba mostrando justo esta mañana. Porque cuando caminas detrás de una persona que tiene un sueño, soñás con esa persona. Y la característica de estos de la cueva de Adulam es que habían perdido todos sus sueños. Todos habían perdido una motivación para vivir. Claro, por las vidas de porquería que habían llevado. Pero cuando se encuentran con él en esa cueva donde todos estaban escondidos, incluido David, empiezan a caminar con David porque tenía una cosa clara David, iba a ser el rey de Israel. Él tenía un sueño puesto por Dios en su corazón. Cuando caminas detrás de una persona que tiene un sueño, muchachos, sueñen. Sueñen para que sus hijos caminen con ustedes, sueñen. Pongan sus sueños en la mesa. Chicas, sueñen. Sueñen para que sus maridos, sus hijos caminen con sus sueños. Familias, sueñen. Sueñen para que todos los que forman parte de la familia sepan a dónde van. Sueñen. ¿Y cómo voy a soñar si no tengo nada? El sueño no necesita nada. El sueño necesita a Dios. Un sueño necesita, mira, si un sueño te parece demasiado difícil para alcanzarlo, es un buen sueño. Si un sueño para vos es alcanzable, no es un sueño, es una meta. Sueñen, sueñen, pero sueñen a lo grande. Y si no involucran a Dios en sus sueños, no es un sueño. Cuando empieza a hablar de los suyos, de los que lo acompañaron, ahí mismo dice en esos versículos 7, 8, 9, por ahí, empieza a hablar de los tres. Entre los 30, tres. Tres que son superhéroes. De uno cuenta que en el campo de batalla no dejó de pelear hasta que todos estuvieron destruidos y después no le podían sacar la mano, la espada de la mano porque se había pegado con la sangre de los enemigos. Imagínense ese tipo, ¿no? No paró de pelear y no le podían sacar la espada de la mano. Ese, creo que se llamaba Javed, no recuerdo, después léanlo, es uno. El otro es uno que destruyó a gigantes, fue el que mató a los gigantes que no mató David y que después estuvieron a punto de matar a David y este lo defendió. Estos tres son los que dijeron, vamos a ir a buscarte agua al campo de los filisteos, no importa. ¿Vos tenés sed? Nosotros te traemos el agua, aunque perezcamos en la meta, en el objetivo. Eran tres fieles. Entre esos tres estaba este, que se llamaba Saba. Es un personaje raro, un personaje muy extraño. De él se habla en algunas batallas, pero nunca se cuenta de él como un héroe. Pero David lo tenía entre sus tres mejores. Y vos y yo vamos a aprender por qué Saba era de los tres capitanes
de David entre los 30, entre los 30 héroes que lo acompañaron. Escúchame, 3 exquisitos entre los 30 héroes. Todos salidos de donde vos y yo salimos. Ahora sí, segunda de Samuel 23, 11 y 12 dice: el tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el aradita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos. ¿Qué hizo el ejército de Israel? Tenía esa costumbre el ejército de Israel, ¿eh? Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. ¿Vieron? ¿Habían leído este pasaje? Un superhéroe, mejor que Marvel, capitán del ejército de David, y pasó a la fama por defender un campo de lentejas. ¡Qué sonso! ¡Qué motivo más raro!, ¿no? Bueno, yo empecé a investigar un poquitín y obviamente llegué a lo que ustedes ya están deduciendo. La costumbre de los filisteos era esperar hasta los tiempos de cosecha. Cuando venían los tiempos de cosecha, los filisteos eran un ejército muy bravo. Invadían los campos, se llevaban toda la cosecha y lo que sobraba lo quemaban, destruían los campos. ¿Recuerdan que les enseñé sobre estar sitiados, sobre catapultas y sitios? Bueno, los filisteos sabían que si le cortaban el alimento, porque la lenteja era el alimento básico de la época. ¿Por qué la lenteja? Porque la lenteja, esto como dato curioso, se podía secar, se podía llevar, se podía hidratar, no se echaba a perder y la comían en cualquier momento. Era muy nutritiva, pura proteína. Entonces, era muy importante y entre todas las cosas que podían cultivar, entonces se dedicaban a cultivar lentejas. Cuando las lentejas estaban listas, ¡pum!, caían los filisteos, se llevaban lo que podían, mataban a los que estaban ahí y quemaban el resto de los campos. ¿Qué hacían los judíos? ¿Qué hacían Israel, no los judíos? ¿Qué hacía Israel cada vez que estaba la cosecha? Empezaba a mirar a ver cuándo venían los filisteos para robarse las lentejas y entonces lo primero que hacían en vez de ir a cuidar las lentejas era preparar el equipaje para salir corriendo, porque los iban a matar. El único que no sale corriendo es Sama. ¿Y qué tiene de héroe? Lo que tiene de héroe es todo lo que te voy a contar y eso es lo que vio David en él. Eso es lo que ve David en él. Recuerden que lo que ve David en los hombres es lo que ve Jesús en nosotros, porque David es tipo de Jesús. Cada vez que leas David, tenés que leer a Jesús en él. Entonces, el objeto de los filisteos no era solo atacar las lentejas y comerse las lentejas. El objeto de Satanás, el objeto de los filisteos en este preciso instante que te estoy hablando, es destruirte. Quiere que te mueras. No importa de qué manera quiere que te mueras. Porque Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Te suena filisteo? Sí, bueno, ese ejército es uno de sus enviados. Ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Sama no se fue. Y él dijo, yo me quedo. Me harté de esta situación. Y como la samaritana el domingo pasado dijo, yo me quedo, ¿qué tenés para mí? Dame de beber de tu agua viva. Y se transformó toda su vida solamente por quedarse en ese tiempo y en esa ocasión, en ese momento que Dios había preparado para ella. Hoy, como te hablo de Sama y te hablo de un héroe, dirás, bueno, pero esa historia es para otro. Ya te dije, son héroes fabricados. Fabricados por la palabra, construidos por la oración, construidos por la palabra de Dios, construidos por el sueño de Dios, construidos, edificados, porque caminaron con un hombre de Dios. Yo estoy seguro, y creo que vos también vas a estar segura como yo y seguro como yo, que si Sama hubiera estado aquí 10 años antes, hubiera salido corriendo.
Pero esto fue 10 años después de estar con David. Cuando vos caminás detrás de un hombre, una mujer, detrás de Dios, que es el Señor de los sueños, y tenés un sueño claro, una visión clara, y construís tu vida en la palabra, en la intimidad, como David les enseñó en la adoración, vos ya no vas a huir más de tu campo de lentejas. Vas a dejar de huir de tu campo de lentejas. Tal vez tengas muchas ganas de salir corriendo en este preciso instante. Bueno, bancame un poquito. Capaz que te llevas algunas instrucciones, algo bueno que saquemos de esto para que dejes de huir. Si yo te hablo de filisteos, vos hablás, filisteo, un ejército disfrazado con casquito, espadita y venía a matar. No, pará. Los filisteos tenían características, de hecho el Señor le da un contexto histórico a los filisteos. Los describe espiritualmente y habla de ellos tres cosas que a mí me parecieron totalmente satánicas, pero totalmente reveladoras. La primera es que son invasores y obstaculizan. O sea, no solo invaden, ponen un obstáculo entre las personas y Dios. Son los pensamientos, y lo podría haber acompañado todo con palabras esto, pero créanme, después lo buscan ustedes. Pensamientos e influencias de la vida, en la vida espiritual, que te roban la paz, la identidad y la lenteja. Los filisteos vienen a obstaculizar la verdad de Dios para que no llegue a tu conocimiento. Ese es uno de los propósitos del ejército de los filisteos. Otro es el bloqueo de la frescura espiritual. Están ahí, acuérdate que hacen sitio, ¿no? Recuerdan que privaban del agua a los pueblos para que lo primero que era que se murieran de sed y de hambre, ¿no? En este caso los filisteos usaban esa misma estrategia. Los filisteos son aquellos que tapaban los pozos que cavó Isaac, que cavó Abraham y que cavó Jacob. Ellos hacían lo siguiente en el desierto, tenían esto, eran muy genios los flacos, o sea, chapó y después que se vayan al infierno, porque eran malísimos los bichos estos, pero eran muy inteligentes para subyugar a sus enemigos. Lo siguen siendo. La vida en el desierto ronda alrededor de los pozos de agua. Si no hay agua, se muere. ¿Qué hacían estos? Vamos a pelear, agarremos una piña. No, mandaban un equipo comando, 5 o 10 personas, ¿a hacer qué? A tapar los pozos. Le echaban tierra a los pozos, chao. Entonces cuando venía el ejército contrario, quería darle agua a sus camellos, darle agua a los mismos soldados, no había agua, tenían que ir al otro pozo. Cuando llegaban al otro pozo, ya lo habían tapado. ¿Quién peleaba contra los enemigos? Nadie, se morían de sed. ¿Qué hacían los filisteos? Iban, recogían las armas, el botín y ya habían ganado. Ni se molestaban por pelear. Y además eran muy hábiles ellos con la pelea. Manejaban muy bien los metales, cosa que otros pueblos no manejaban en aquella época. Entonces, cuando alguien tapa el pozo, te está diciendo, no quiero que bebas del Espíritu. Eso hacen los filisteos. Cuando un filisteo viene a atacar el campo de lenteja, viene a decirte, no quiero que bebas. Lo primero que te dice entonces, yo me voy a poner entre vos y Dios. Lo segundo que te dice es, voy a impedir que vos tengas una vida espiritual. Y lo otro que hace es que empieza a hacerte creer, porque es lo que pasa cuando un filisteo entra o te rodea, es que la razón entre los filisteos y los griegos prácticamente no hay diferencia. Ambos tenían el mismo espíritu, el espíritu de Grecia se llama, y es el espíritu de la razón. Todo tiene que pasar por tu cabeza. Si no lo entendés, no es de Dios. Si lo entendés, tampoco es de Dios, porque lo pudiste entender. Cuando invaden tu campo de lenteja, cuando los filisteos venían, entonces venían con todas estas cosas. Y cualquier cosa que esté pasando en tu casa, en tu campo de lenteja, que se parezca a esto, es porque hay una invasión filisteica. Lección 1 que yo aprendí. No está aquí escrito literalmente, pero yo pude interpretar esto. No menosprecies las cosas pequeñas, che.
Estoy cansado de escuchar, no solo de ver en YouTube o he escuchado en otras iglesias, y aún acá en algún tiempo, porque ahora ustedes aquí en Manantiales no lo plantean, y lo digo de verdad, esto ni siquiera es un chiste. Estoy cansado de escuchar en el entorno cristiano que lo único que vale la pena es cuando sos pastor, o cuando sos evangelista, o cuando sos profeta, o cuando sos apóstol. El resto de las cosas es una porquería, no sirve para nada. Dios es Dios de las pequeñas cosas. A Sama no lo estaba viendo nadie. ¿Sabes por qué sé que no lo estaba viendo nadie? Porque la Biblia dice que todos huyeron. Dice, se plantó en el medio del campo de lentejas. En el medio. El medio a mí me dice, soy el centro, soy el que convoca, soy el que está. Acá soy el importante. En mi campo. Ni siquiera se le ocurrió voy a hacer una emboscada, se disfrazó de francotirador y los esperó. No, estoy en el medio, que me vean todos. Este es mi campo de lentejas. Y yo sé que si me voy, todos los que dependen de este campo de lentejas se mueren. De hambre, perseguidos, destruidos. Eso hizo un destello así en los ojos y en la cabeza de David. Y en el corazón dijo, ¡wow! Qué pocas veces he mirado en el horizonte, dice un salmo, y he visto hombres valientes. Creo que ahí David dijo, entre esas pocas veces fue Sama. Lo vi a él y vi a un hombre valiente que se plantó en el medio del campo de lentejas, no cuando estaban todas las lentejas ricas y hechas con el pancito casero. No, era cuando estaban todos los filisteos rodeándolo. Él tenía una seguridad, y la seguridad que tenía era que Dios estaba con él. ¿De dónde la aprendió? Si era un ladrón. Déjate enseñar. Yo estoy sacándole mucho jugo a esto, ¿eh? Déjate enseñar. Aprende de los que viven por fe, aprende de los que tienen un sueño. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta qué persona tiene un sueño? Porque ellos te van a decir, cuando le preguntes, ¿cómo estás hoy? Re bien, me fue como la mona la semana pasada, pero sé a dónde voy. En definitiva, con sus palabras y sus caras, sus gestos, te van a decir, estoy sonriente, estoy bien, porque sé dónde voy y sé que Dios va conmigo. Yo lo sé. No vivo al día, vivo por aquel día. Yo lo sé, tranquilo, ya lo vamos a lograr, porque son valientes como Josué, porque se paran en el medio del campo y desafían todo lo que viene, no les importa nada. Proponen metas inalcanzables para las personas normales, para los que piensan racionalmente como los filisteos. Viven del Espíritu, porque creen que lo pueden lograr, no importa qué. Y a veces decís, bueno, pero este vive, ¿dónde vive? En Disney. Sí, así son los que sueñan. Se fija en vos, en los lugares pequeños, en los lugares sin promoción. No voy a empezar a decir, se fija en vos cuando estás limpiando el baño, no. No, se fija en vos cuando estás limpiando el baño, cuando estás tocando la batería, cuando sos esposa o marido, se fija en vos. Cuando me refiero a los lugares pequeños, me refiero a tu atmósfera, el lugar que te tocó cuidar. Me refiero a tu campo de lenteja. Lo hago más fácil. Se va a fijar en vos, en tu campo de lentejas, que es tu esposa y tus hijos, en tu casa. Ese es tu campo de lentejas. Tu campo de lentejas es tu trabajo. Tu campo de lentejas es el lugar donde te tocó servir en la casa. Tu campo de lentejas es tu administración de las cosas que Dios te dio. Ese es tu campo de lentejas. Pero, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero cuando entramos en las redes o cuando vemos los noticieros o cuando todo el mundo está invitado a huir. Tu matrimonio no funciona, búscate otra. Y te voy a decir clarito esto para que te lo acordes. Lo pequeño es el escenario para las cosas grandes. Porque esta victoria que dio Dios fue solo en un campo de lenteja de los tantos que habían. Solo en el campo de lenteja de Sama.
Pero Dios lo miró y lo puso entre los 3 mejores de Israel. Esas son las cosas que honra a Dios. ¿Querés saberte honrado por Dios? Defendé tu campo de lentejas. Cuando vos abandonás tu posición, tu rol, tu función, cuando sos un tránsfuga en tu trabajo, es el campo de lentejas de otros, pero tu trabajo es tu campo de lentejas. Tu área de acción es el tuyo. Cuando vos dejas desordenado tu escritorio si trabajas para otro, cuando te robás el lapicito, cuando usás el teléfono de la empresa para hacer cosas, llamadas personales, estás siendo un filisteo del campo de otro. Lucas 16 dice, el que es fiel en lo muy poco, a ver si lo entienden ahora, el que es fiel en un campo de lentejas, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mira, yo estoy seguro que se Sama, que de hecho después debe haber pasado en el transcurso no hay más nada de él, pero era entre los valientes. Estoy seguro que si le decían tenés que defender el palacio, lo defendía con el mismo corazón. Porque es una cuestión de actitud delante de Dios. Él está preparado para esto, para defender lo que es de Dios. Y quiero recordarte que la familia, tu familia es diseño de Dios y que vos también lo sos. La prueba de fuego para un cristiano no es cómo maneja las grandes bendiciones, sino cómo maneja las pequeñas responsabilidades. Pero si no sos fiel en tu campo de lentejas, les voy a decir otro dato del campo de lentejas. Era lo más barato, era la comida del pobre. ¿Ok? Eso era la lenteja. Así que los campos eran como que no valía la pena. O sea, ¿han visto la lenteja con la rapidez que crece? La lenteja creo que crece, tiene 3 cosechas al año. Así que cada 4 meses tenés lenteja. ¿Para qué la voy a cuidar? Que la quemen. ¿Entendés el valor de este hombre? Ocupándose de su ejército, de su generación, de su descendencia. La importancia. No sé qué valor le das vos a tu familia, si crees que un campo de lentejas podría tener otra. Si no sos fiel en tu campo de lentejas, no esperes que Dios te dé un campo de trigo. No menosprecies el campo de lentejas que Dios te asignó, ¿sabes? Recordá, cuidar tu salud, tu cuerpo, tu familia, tu trabajo, acordate. Ese es tu campo de lentejas. La verdadera dimensión espiritual no se mide por la magnitud de la tarea a la vista de los demás, sino por la firmeza con la que cuidas aquello que ya se te confió. ¿Sabes lo que mira Dios? Si huiste o si te plantaste. La segunda cosa que aprendo de Sama, entonces la primera es tomar posición de el lugar pequeño, de mi campo de lentejas. O sea, reconocer que yo soy el Sama de mi campo de lentejas, que no está ahí escrito en el pasaje. Lo segundo que entiendo es que te tengo que decir, no huyas. No huyas, no te escapes más de lo que tenés que solucionar. Por favor, te lo pido. Si te escapás, vas a volver a otro campo de lentejas y te lo van a volver a quemar. Y si te volvés a escapar, se te va a volver a quemar. No te escapes más de los planes de Dios. Aceptá el compromiso con Dios de pararte en el medio del campo, de reconocer que es tuyo y que es tu responsabilidad. Mira, tu vida es tu responsabilidad, no responsabilidad de tu líder. Tu vida es tu responsabilidad porque tenés la libertad de elegir. Si vos la pones en manos de Dios, Dios te cuida, te cambia, te transforma, pero es tu responsabilidad ponerla en manos de Dios. Dios no te obliga a que pongas tu vida en sus manos. Si vos huís del lugar que Dios te da, pues tendrás que volver a ese lugar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, o hasta que te mueras. Acordate que sos finito, no finito de finito, finito de que se te terminan los años, te morís. Vos y yo nos vamos a morir un día. Yo prefiero morirme habiendo conquistado mi campo de lentejas. Y no decirle al Señor, ¿qué hiciste con el campo que te di? Se lo comieron los filisteos.
Señor, no impediste que vinieran los filisteos. Señor, ¿por qué vinieron? Enviaste a los filisteos a mi campo. Claro, para ayudarte a tomar decisiones. Era mexicano. El pueblo había huido delante de los filisteos, dice el pasaje. El pueblo había huido delante de los filisteos. Es horrible esta imagen. Tu familia corriendo, escapándose, porque no hay quien los defienda de los filisteos. Estamos cansados de padres y madres huidores. Los hijos sufren la huida de sus padres. Las familias, los campos de lentejas. Esto no es para tu culpa, es para que sepas que el Señor vino para restituir y restaurar y darte la info y decirte, aprende esto, por favor te lo pido. Toma posición, si confías en mí, yo venzo. Yo voy a ganar, vos solo pelea. ¿Cómo sería? ¿Pelea vos o peleo yo? No, vos pelea. Pero la batalla y la victoria solo le corresponde a Dios. Vos no huyas. Ya te voy a enseñar eso de pelear, ¿sí? No huyas. Si ya tenés una situación que ya no se puede arreglar alrededor tuyo por la circunstancia en la que estás, o crees que estás en una circunstancia que no se puede arreglar, por lo menos tenés consideración y amor por los que están alrededor tuyo. Enseñales a quedarse. Pelea desde donde estás. No huyas. Cuida a tu familia, cuida tu campo de lentejas, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo. Honralos, honrense mutuamente. Educa a tus hijos. No huyas. No te escapes. Escaparse es el peor de los males. Dice 2 de Timoteo 1, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Yo no sé, no lo puedo hacer. Sino de poder, amor y autodisciplina. Me encantó esta versión. Y autodisciplina. Es mi decisión, quedarme y solucionarlo. Romanos 5 dice, las dificultades producen paciencia. Y la paciencia, fortaleza de carácter. Y la fortaleza de carácter, esperanza. ¿Vivís sin esperanza? ¿Vivís como que ya todo se acabó en tu casa? Que ya no va más, que ya es toda una porquería, que no sirve para nada. Es porque huiste. Satanás no puede quemar tu campo si no huís. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí. De hecho, Romanos 8 dice, si Dios es, esto les va a gustar a muchos porque da la fuerza de decir, es que yo huía porque creía que estaba solo y que peleaba solo. No, te lo acaba de decir Sama y te lo vuelve a repetir en Romanos Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Quién? O sea, hacerle así con la manito, puñadito. ¿Quién? ¿Quién? ¿En serio? ¿Quién? Porque yo le creo a Dios, ¿eh? Por último, otra cosa que aprendí es que tenés que defender lo que Dios te ha dado. Tenés que pelear. Y quiero que escuchen bien esto, por favor, porque la religiosidad no te invita a esto. La religiosidad te invita a la pasividad. La religiosidad te invita a pensar en hacerlo, a juzgar a los demás porque lo hacen mal, pero difícilmente te mande a la batalla y te mande a pelear. Porque para los religiosos es mejor que lo hagan otros. El religioso te dice, hace esto, pero ellos no lo hacen. El religioso no imparte, ministra, de última, enseña, pero no lo hace. No tiene el testimonio, por lo tanto no lo puede impartir. No tiene el perfume, no lo puede dar. El religioso en un campo de lentejas dice, bueno, de última, si esto no funciona, yo me voy, a mí no me vas a arruinar la vida. Dice, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Lo defendió. Lo defendió y mató a los filisteos. Esto implica acción, chicos. ¿Ustedes quieren tener victorias en la vida? ¿Les gustaría ser gente victoriosa? No, pero de verdad, porque algunos... Sí. No es actitud de victorioso, eso, olvídate. Eso es víctima.
¿Algunos de ustedes quieren tener victorias en sus vidas? Van a tener batallas. Porque sin batalla no hay victoria. Para vencer en algo tenés que vencer a alguien. Tenés que tener una batalla. Ahora la pregunta es, ¿algunos de ustedes quieren tener batallas en sus vidas? Esa es la pregunta correcta. Yo sí quiero tener batallas porque es una vida totalmente aburrida y horrible sin batallas. No tenés victorias después. Pero, te lo dije, tiempo y ocasión alcanzan a todos, ¿sí? ¿Vas a estar preparado para la batalla que viene? Todo pasa por las manos de Dios. Cuando Dios te envía una batalla, primero, sabe que podés vencer. Lo que Él también sabe es que tenés libertad para elegir. Y lo que Él espera es que elegís. Tenés la batalla, está ahí. Yo sé que podés vencer, te dice Dios. Te envío la batalla. Yo sé que podés vencer en tu lucha. Yo te envío la batalla. ¿Vas a huir? ¿Te vas a sentar? ¿O vas a pelear para conquistar? Mira que mi marido me trata mal, mira que mi esposa me trata mal. ¿Vas a huir o vas a pelear? Cuando estés en la batalla, esa es la batalla, esa es tu batalla. ¿Lo vas a honrar o lo vas a humillar? ¿Vas a reconocer a Dios en la otra persona, esposa, esposo? ¿O vas a decir que es una porquería y que vos sos la santa? ¿Vas a predicarle, vas a hablarle, defender el campo con... Acuérdense que Sama defendió el campo igual que David defendió al pueblo de Israel de los filisteos, del gigante. ¿Quién es esta porquería, este filisteo incircunciso que viene en contra del Dios de Israel? Eso es plantarse en el medio. ¿Por qué David pudo lograrlo? ¿Por la onda, por la piedrita, porque tenía puntería? No, ¿sabe por qué? Porque estaba preparado. Mi vida va a ser restaurada. Mi familia va a ser sanada. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Yo tengo la posibilidad de educarlos. Yo sé que todo mi entorno, mi campo de lentejas va a dar mucho fruto. Yo sé que mi empresa va a crecer. Yo sé que voy a tener un hijo. Aunque los estudios hayan dicho que soy estéril. Yo lo sé. Yo sé que voy a tener mi matrimonio, mi pareja, junto a mí, juntos en la vida para pelear y predicar el evangelio. Yo lo sé. No. Ese no es uno que ha sido conquistado por los filisteos. ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Pelea tus batallas. ¿Sabes cómo peleas tu batalla contra la mentira? Aprendiendo la verdad. ¿Sabes cómo aprender la verdad? Estudiando la Biblia. ¿Sabes cómo ganas tu batalla por tu falta de identidad? Teniendo intimidad con Dios. Porque en la presencia de Dios el Señor te dice quién sos. Y así vences tus batallas. Cuando vos no sabes quién sos, al único lugar que podés acudir es al lugar donde te fabricaron. Ahí están las instrucciones y todo de cómo te hicieron. Ahí te van a hacer saber quién sos. Hola, tengo un problema de identidad. Sí, lee la Biblia, sí, tenés intimidad con Dios. No es por el horóscopo y el consejo de la amiga y el brujo de la esquina y los ojos de sapo revueltos con un poquito de pata de pollo y eso y te lo untás en la cabeza. No. ¿Sabes cómo es? Consultando el lugar donde están todas las instrucciones, la presencia de Dios, el consejo de Dios, la intimidad con Dios. Eso es defender tu campo de lentejas. Eso es pelear. Porque convengamos, no me digan que no es una batalla orar. 15 minutos con el Señor. ¿Es una batalla o no? No, que hace ruido la canilla del baño, que tengo que pagar tal impuesto, que justo viene el que vende la bolsa de residuos, que te llama este otro que no sabe y que tu cabeza está en cualquier lado. O que no tenés muchas ganas. O que no te sale. O leer la Biblia, estudiar la Biblia. Recuerden que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Hoy, ¿cómo estaría atacando el campo de lentejas? Mira. Te ataca con preocupación y con ansiedad. Conflictos familiares, divisiones, no, está todo bien en la casa. No sabes qué hermosas las mesas que tenemos.
las cosas lindas que nos decimos y cómo hablamos, ¿no? Deudas. No. Problemas económicos. Preguntarle a los pobres, no a mí. Enfermedades, dolencias. Esas son las formas en que atacan los filisteos. ¿Cómo cuidas, Sama, tu campo? Tus pensamientos, tu boca, tu corazón tienen que estar alineados con Dios. Esa es tu batalla. Esa es tu pelea. Esa es tu forma de defender tu campo de lenteja. Y pero si mi esposo, diría mi esposa, mi esposa no quiere que ponga Marcos Witt y que lo escuche. No importa. Ya les conté, ¿no? Que les revoleaba el... ¿sí? No importa. No lo hagas cuando esté tu esposo. Ponete de rodillas cuando no esté. Y cuando esté, trátalo como lo trataría Jesús. Esa es tu lucha, Sama. Y pero no hay derecho. No, no lo hay. No. Pero esto no es una cuestión de derechos. Esto es una cuestión de amor. Es mayor que el derecho, mucho más grande que la ley. Es una cuestión de gracia. Vos haces tu parte, orás, creés, actuás, perseverás y Dios hace la tuya. Vence. Provoca el milagro. Abre las puertas que hay que abrir. Cierra las que hay que cerrar. Revienta a los filisteos. Vamos a lo práctico. ¿Querés algo práctico? Creo que hemos estado hablando de cosas prácticas, ¿no? Demasiado práctico, hay que ir a laburar a la casa ahora. Práctico. Entonces, primero, defender el campo espiritual. Las lentejas plantadas en un campo espiritual dan una comida exquisítica. Exquisítica. ¿Cómo estoy yo? Está genial. Exquisítica, anótenlo, nuevo diccionario de la Real Academia Morganí. Entonces, defender tu vida devocional, tu vida de intimidad, de lectura de la palabra, tenés que defender. Ese es tu primer campo. ¿Sabes por qué? Es tu primer área de defensa, tu primer lugar donde te tenés que parar y tenés que activar, tenés que trabajar. No, ay, me quedo, ay, Dios. No es contemplación. Hay estados distintos para estar con Dios. La contemplación es la que yo tengo, la que vos tenés cuando vamos a la montaña. Mira, mira qué paisaje alucinante que hizo nuestro Dios. Pero Dios te dice que para defender tu campo de lenteja tenés que pelear, tenés que defender. Y defender es pelear. La palabra que sale de mi boca es la palabra que está en la Biblia. Busco intimidad porque el poder surge de la intimidad. Me empodero en la intimidad. ¿Querés vencer? Tenés que tener intimidad. No funciona al revés. Así te preparás para el día que Dios ha decidido, tiempo y ocasión. Porque te estaba preguntando, ¿cómo me preparo? ¿Qué? ¿Voy al gimnasio? Sí, ese es el gimnasio espiritual. Así te preparas. Segundo lugar, el segundo campo de lentejas es tu hogar, tu familia. Cuando digo hogar, no digo solo familia, digo todo lo que sucede donde habita tu familia. Y ojo, muchachos, también incluye sacar las manchas de humedad de la pared. Incluye arreglar el piso, la canilla que pierde. Es tu hogar. Darle bienestar a tu gente. ¿Cómo vivas? Dios te lleva hacia la excelencia en todas las cosas. Pero si hace poquito que llegas, aprende. Cambia el picaporte, arreglalo. ¿No tenés plata? Arregla. Destornillador, martillo o la llave del ingeniero. ¿No? La francesita, que sirve para todo. No hace falta mucho más que... sí, hace falta mucho más de lo que estás haciendo. Hace falta empeño, hace falta tener amor por tu familia, amor por tu casa y tener un sueño en tu hogar, que todos vivan bien. Defendé tu hogar, parate firme, defendé a tus hijos, provee para tus hijos. Es tu deber, no hay excusa. Si no estás proveyendo para tus hijos como corresponde, pues sos un filisteo. Llena tu casa de adoración, llena tu casa de palabras buenas. Bendecí
a tu familia. Deja de tratar a tus hijos como inútiles. Hacelos parte de lo que Dios creó en tu casa. El tercer campo, y tal vez haya muchos más, pero yo me quedé con estos dos que van a seguir y listo, es tu iglesia. Porque tu iglesia es tu familia de la fe. ¿Cuándo defendés de los filisteos a tu iglesia? Cuando te parás y decís, mira, cada vez que me venís a contar de alguien, estás creyendo que yo soy un tacho de basura. Tirás tu basura en mi oído. Yo no soy un basurero. Y no te condeno por eso, pero por favor, no quiero escuchar que me hables de nadie. Si vamos a hablar de alguien, que sea para ponernos de acuerdo, para ir a verlo, para ir a sembrar, para ir a visitarlo, para bendecirlo, para orar por esa persona. ¿Cómo cuidas la iglesia? ¿De esa manera? ¿Pero por qué? ¿Porque estás cuidando la iglesia? No, porque te estás cuidando vos, que sos la iglesia. ¿Entendés la mirada de Dios? Que es una mirada de gracia y no de juicio y de acusación. Porque no es por mérito, es por amor. Y por último, justamente eso. Defendé tu integridad. Digo, porque por ahí nos cuesta mucho ser cristianos en el trabajo. ¿No? Cuando digo tu integridad, hablo de, ¿serás la misma persona en casa que sos acá? ¿Serás la misma persona en tu entorno que lo que sos acá? ¿Serás la misma persona o sos un hipócrita? Defendé tu integridad, porque si no sos la misma persona, están pisoteando tu campo de lentejas. ¿Será que cuando estás con tus amigas, con tus amigos, usás el mismo lenguaje que usás acá? ¿Será que cuando estás con tus amigos, tu esposa no es la gorda, la flaca, la bruja, y sigue siendo tu esposa, tu amada? ¿Será que no sos parte, te vas a animar a defender tu campo de lentejas y te vas a animar a pararte como Sama, a tomar posición y decir, ey, si nos vamos a juntar, muchachos, nos conocemos hace 20 años, somos el grupo de amigos, nos juntamos los viernes, todo bien, pero yo no me banco que vos hables mal de tu esposa, que vos hables mal de la tuya, yo no voy a hablar de la mía, ni me voy a prender en que vos hables mal de la tuya, porque no hay nada más preciado, no hay nada más hermoso para el corazón de Dios que un hombre, una mujer fiel. Él no quiere astutos, no quiere genios, no piensa en eruditos. Piensa en gente como en la cueva de Adulam. Gente fiel. Gente fiel que permanece, que pelea y que busca la victoria en Cristo.